Bueno, pues siempre es un gran gusto estar en el Congreso del Estado. Tengo la suerte de conocer a gente entrañable, a personas de las que uno ha aprendido mucho en la vida profesional. Primeramente, pues agradecer la presencia de todos, de las autoridades que nos acompañan, de los miembros del comité coordinador, que finalmente fueron quienes avalaron este instrumento orientador, a los contralores municipales, a los enlaces de los miembros del comité coordinador que tuvieron en un primer momento un ejercicio de revisión de este documento. Muchas gracias. Al maestro Aquiles Romero por la confianza que depositó en nosotros cuando nos comentaba que había ahí una preocupación por las deficiencias que se advertían en cuanto al cumplimiento de los lineamientos que había emitido el Sistema Nacional Anticorrupción para la emisión de los códigos de conducta en términos del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues atinadamente pues vio la necesidad de que se trabajara este instrumento y bueno, el área jurídica compuesta por la licenciada Belinda Camarena, el maestro Vilchis Venegas, pues nos dimos a la tarea de trabajar este documento que espero sea de utilidad. Vamos a comenzar porque tenemos poquito tiempo. Después de esto vamos a tener un ejercicio de panel. Bueno, miren, este recorrido va a ser muy sencillo. Yo creo que me voy a parar y quisiera que pues tuviéramos en la medida de lo posible un diálogo, ¿no? Porque pues es una capacitación, no es una ponencia. Vamos a comenzar con analizar la naturaleza jurídica de este nuevo instrumento, los lineamientos que emitió el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Luego vamos a hacer un análisis sobre el diagnóstico previo que realizamos sobre todos los códigos de ética que se habían expedido con corte a enero del 2019. El contenido de nuestro código tipo como instrumento orientador y algunos matices que lo van a caracterizar si lo comparamos con otros instrumentos del país. Bueno, naturaleza jurídica. Como seguramente se han percatado, el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que los servidores públicos deben de conducirse con la disciplina debida, apegándose a los códigos de ética que sean emitidos por los órganos internos de control de los entes públicos, apegándose a los lineamientos que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta disposición, luego por la dinámica en la que estamos inmersos, esa concepción tradicional que tenemos de los órganos internos de control, donde los tenemos catalogados para hacer funciones pues esencialmente de investigación, y ampliar esa concepción a que también tengan una función reglamentaria, pues luego cuesta, ¿no? Pero en realidad pues es un mandato contenida en una ley general. Recordemos que en términos del artículo 133 constitucional, las leyes generales forman parte de la Ley Suprema de la Unión y hay una disposición ahí que establece una competencia reglamentaria expresa y que debe de ser ejercida, con el riesgo de que si no es así, pues ponemos en duda la naturaleza jurídica de estos instrumentos. Por su parte, el artículo 49, fracción primera de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que es obligación de los servidores públicos cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina, respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaría a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 constitucional. Y esta es una disposición muy importante porque quien no cumple con este mandato normativo incurre en una falta administrativa no grave, ¿sí? Y si se fijan, pues los elementos expresos previstos en esta hipótesis, pues se refiere a alejarse de lo que dispone el Código de Ética previsto en el artículo 16 de la Ley General, y el artículo 16 de la Ley General dispone que esos códigos deben de ser emitidos por los órganos internos de control. Ahí
pues una mayor relevancia, ¿no?, sobre el respeto de la naturaleza jurídica de estos instrumentos. En resumen, este instrumento debe ser emitido por los órganos internos de control que correspondan, debe apegarse a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción y, si se llegara a incumplir, puede sustentar la imposición de una sanción como una falta administrativa no grave. Y las sanciones como falta administrativa no grave, como ustedes saben, previstas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 61 de la Ley Local de la materia, pues va desde la amonestación hasta la inhabilitación temporal. Entonces, como resumen de esta primera etapa de la presentación, pues es importante que tengamos conciencia de que estos instrumentos deben ser emitidos por los órganos internos de control. Del diagnóstico que más adelante les presentaremos, pues se advirtió que se va respetando, por ejemplo, en las entidades paraestatales se respeta luego esa facultad reglamentaria de las juntas de gobierno. Y bueno, de alguna manera eso pues puede trastocar la naturaleza jurídica de los códigos de ética. Lo adecuado es que sea emitido por los órganos internos de control. El 13 de septiembre, como ya se comentó, fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción los lineamientos que establecen las bases para la elaboración de los códigos de ética. Esos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación un mes después. Los elementos estructurales de estos ordenamientos se definen en los propios lineamientos y son disposiciones generales, un capítulo de disposiciones generales donde vamos a encontrar pues el objeto del ordenamiento, un artículo de definiciones. Luego viene el capítulo de principios rectores. Los principios rectores son definidos en los propios lineamientos, pero en realidad también son los principios constitucionales y legales. De hecho, en este apartado los lineamientos pues no prevén la posibilidad de que los órganos internos de control hagan una ampliación del catálogo, porque, insisto, pues se trata de los principios que legal y constitucionalmente ya rigen el actuar de los funcionarios públicos. Luego viene el capítulo tercero, que son los valores. Por el contrario, en el caso de los valores, los lineamientos sí prevé la posibilidad de que los órganos internos de control hagan una ampliación de conceptos. En ese caso debe de utilizarse un lenguaje claro, incluyente, simple, entendible. El capítulo cuarto, que creo que es el que amerita pues una construcción un tanto más compleja y detallada, son las reglas de integridad, que van a ser elementos que nos deben de permitir a los servidores públicos poder resolver dilemas éticos ante situaciones concretas. Terminamos con un capítulo de mecanismos de capacitación y difusión. Y finalmente, como todo instrumento normativo, pues debe de contener un régimen transitorio. Adicionalmente, los lineamientos también expresamente ordenan que para la aplicación de los códigos de ética, previa aprobación de los órganos internos de control, se debe de emitir un código de conducta. 2. Como órganos encargados para fomentar y vigilar el cumplimiento de los códigos, los entes pueden integrar comités de ética, es potestativo, o figuras análogas, para lo cual los órganos internos de control regularán su integración, organización, atribuciones y funcionamiento. 3. Los órganos internos de control deben difundir y publicar en sus páginas de internet y en el periódico oficial del estado de que se trate el contenido de los códigos y comunicarlos a los servidores públicos. Y 4, los órganos internos de control, al emitir sus códigos de ética, o deben de emitir sus códigos de ética dentro de los 120 días naturales contados a partir de que iniciara su vigencia los lineamientos. Este plazo concluyó el 8 de febrero de 2019 y de ahí también la premura de que tomemos cartas en el asunto.
Ok, en cuanto al diagnóstico, nosotros advertimos que con corte al 29 de enero del 2019, en Aguascalientes se habían publicado y estaban vigentes 40 ordenamientos, de los cuales 28 fueron publicados, como decía el maestro Aquiles en su intervención, antes del 12 de octubre y 12 después de la fecha. Sin embargo, todos estos ordenamientos se alejan de los lineamientos, principalmente incluso por el trámite para su expedición, pues prácticamente en su totalidad no son emitidos por los órganos internos de control. Ahí te pediría que proyectes la presentación. Belinda, quisiera que nos platicaras un poco sobre el diagnóstico. Buenos días. Dentro de las labores que nos encomendó el maestro Aquiles cuando nos refirió al tema del Código de Ética, fue hacer un diagnóstico sobre aquellas entidades públicas que ya hubieran emitido un propio Código de Ética, pero sobre todo ver si los términos en que se emitieron eran el mismo sentido de los lineamientos del Comité Coordinador Nacional que ya brevemente explicó el licenciado Walter. Entonces, dentro de las bases de datos normativas que tenemos, que es Normateca, la del Periódico Oficial del Estado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hicimos una búsqueda de aquellos que ya habían sido publicados. Pudieran haber sido ya emitidos códigos de éticas que no estén publicados, pero fue en lo que nos basamos, ¿no? Entonces, el primer punto a revisar pues fue la competencia de quien emite el código de ética. Aquí lo que nosotros hicimos fue elaboramos una base de datos donde incluimos la entidad, el nombre del ordenamiento del código de ética, cuándo se publica y pues cuál es su propia instancia que lo expide. Y de esta revisión pues pudimos detectar que no había un solo código de ética de los publicados que hubiera sido emitido por su órgano interno de control. En su mayoría, todos fueron emitidos por Junta de Gobierno, en caso de los municipios, por su cabildo. Por ejemplo, en el Poder Judicial, pues fue emitido por el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, pues partiendo del primer punto de la competencia de quién emite el ordenamiento, pues ya partimos de que no es el órgano quien lo tiene que emitir, ¿no? Sino que debería de haber sido emitido por el órgano interno de control. Posterior a ello, detectamos si cumplían con los requisitos que ya brevemente explicó el licenciado Walter de los lineamientos del Comité Coordinador Nacional, y pues de igual manera no se incluyen las reglas de integridad, se expiden en muchos ordenamientos un código de ética y de manera separada reglas de integridad. Al día 29 de enero fue el corte que nosotros checamos, fue el momento en que nosotros lo trabajamos, pero posterior a ello hay todavía 2 códigos de ética que se emitieron de la Universidad Tecnológica de Calvillo, que se emitió posterior a esta fecha, que también igual no es emitido por el órgano interno de control, y de OFISA, ¿no? Entonces, aquí, Rubén, si me ayudas, por favor. De los que detectamos que ya habían emitido su código de ética, pues está Poder Judicial, los FACS, varios municipios, entre ellos Asientos, Pabellón, así. ITSEA, COSAMED, aquí obviamente pues lo abreviamos, FICO 13, Congreso del Estado, ICEA, Instituto Estatal de Educación, Coordinación de Transparencia de Municipio, Municipio de Cocío, Gobierno del Estado, que este sería el único ente público que sí fue emitido por su propia Contraloría, ¿no? Contraloría emitió el Código de Ética tipo de Gobierno del Estado, el Código de Ética, pero de ahí en más pues todos fueron emitidos por Junta de Gobierno, ¿no? ¿Puedes bajar, por favor? Perdón, sí, perdón. Y posterior a los lineamientos, pues también se emitieron, posterior a la fecha de publicación de los lineamientos, también se emitieron códigos de ética que de igual manera no cumplen con ese requisito.
Gracias, Belinda. Fíjense que en relación al Código de Ética de esta Casa, del Congreso del Estado, valía la pena puntualizar que en realidad pues se trata como de un ordenamiento de disciplina parlamentaria. Su construcción sí cita las normas del sistema anticorrupción y las normativas de responsabilidades administrativas. Sin embargo, ya uno viendo el desarrollo y la forma en que se plantea su aplicación, pues nos damos cuenta que es solamente aplicable a los legisladores y que incluso ahí se prevén disposiciones o sanciones en cuanto a la disciplina, pues, ¿no? O sea, sabemos nosotros, o por lo que hemos ahorita platicado, que quien incumple con una disposición de un código de ética, pues se pone en riesgo que pueda ser sancionado o puede dar contenido a una sanción por una falta administrativa no grave. En el caso del Código de Ética del Congreso del Estado, bueno, pues no es una falta administrativa no grave, sino más bien se prevén sanciones propias del derecho parlamentario, ¿no? Como una medida disciplinaria. Y como decía Belinda, bueno, todavía después de que se emitió el código tipo, otros entes públicos de Aguascalientes emitieron sus propios códigos de ética, alejándose de los lineamientos. Y aquí hay una cosa importante: el código tipo no es obligatorio, el código tipo es un instrumento orientador. Lo que son obligatorio son los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. El código tipo solamente es un intento o una propuesta de cómo podemos convertir en norma esos lineamientos. Ustedes pueden enriquecerlos bajo su responsabilidad como titulares de los órganos internos de control, pueden hacer los ajustes que ustedes estimen pertinentes o incluso hacer una nueva interpretación de los lineamientos. Esto es una herramienta que el Sistema Estatal Anticorrupción pues está brindando para facilitar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Nacional. El hecho de que los órganos internos de control sean los competentes para emitirlos no es una decisión del Sistema Estatal Anticorrupción, es una disposición expresa prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, la presentación, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Hasta allá. Pues no creo que no, pero te escuchamos. Pues mira, en la ley no se dilucida ese tema, pero lo más adecuado sería que fuera por acuerdo de las tres autoridades. Y una cosa también muy relevante: aquellos entes públicos que cuentan con sus códigos de ética emitidos por juntas de gobierno o cabildo, recuerden que un ordenamiento solamente puede ser abrogado o dejado sin efecto siguiendo el mismo procedimiento por el mismo ente o por el mismo órgano. O sea, si ustedes al emitir sus códigos de ética, pues existe la imposibilidad de que dejen sin efectos o abroguen un acuerdo de la Junta de Gobierno o del Cabildo. Sí, ya eso cada entidad tendrá que dimensionar qué tan conveniente es abrogarlo. Podrá incluso quedar ese instrumento vigente como un instrumento orientador, pero no podrá dar sustento a que se aplique una sanción como falta administrativa no grave. No, el que va a ser un instrumento o un ordenamiento sancionador va a ser el que emitan ustedes como órganos internos de control. Aquel va a quedar como ordenamiento orientador en su caso. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra pregunta. Mira, la facultad expresa reglamentaria es de los órganos internos de control. Incluso los lineamientos, al referirse a los comités de ética,
utiliza un lenguaje potestativo, dice, podrán contar con comités de ética. Lo deseable es que sí los tengan, porque pues, finalmente va a ser una instancia que más adelante vamos a ver, va a propugnar, va a fomentar el cumplimiento de los códigos de ética, pero incluso bajo estos nuevos lineamientos, los comités de ética pues no van a tener una sanción, una facultad sancionadora. La facultad sancionadora va a ser de los órganos internos de control, ¿sí? Entonces, no es indispensable, si ustedes tienen un comité de ética, no es indispensable su intervención, podrán hacerlo, podrán construirlo de común acuerdo, pero lo importante es que la instancia de la que derive este instrumento sean los órganos internos de control, que formalmente sean los órganos internos de control los que emitan y avalen el contenido del código de ética. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Pues yo creo que aquí, para el caso, hablo para el caso de los municipios, si bien es cierto, la ley general, la ley estatal establecen que la facultad de la emisión normativa del código de ética es de los órganos internos de control. También tenemos que ver, o sea, todos los ayuntamientos deberán de prever que las facultades para la emisión y publicación de la normatividad que sea coexible hacia los integrantes del ayuntamiento tiene que ser pasada por un proceso de aprobación por cabildo. Se puede suplir, sí, siempre y cuando los órganos internos de control tengan sus propios reglamentos que sean aprobados por este ayuntamiento y que se tenga la atribución para emitir normatividad en materia, que fue lo que hicimos nosotros. Ya se tiene la facultad de, mediante nuestro propio reglamento, para poder emitir este tipo de normatividad y de esa manera perfeccionar jurídicamente el instrumento para que sea reconocido por los integrantes de todo el municipio. Creo que esa sería una facilidad. Sí, en realidad, bueno, lo que usted comenta, Contralor, deriva del 115 constitucional, donde se establece la facultad reglamentaria de los municipios, pero considerando también la disposición expresa, o sea, si usted revisa el 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece una excepción, viéndolo desde el punto de vista municipalista, en cuanto a la facultad reglamentaria. Y la sugerencia que contiene el Código de Ética Tipo es ajustarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué? Porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues es el ordenamiento que esencialmente nos va a permitir sancionar a los servidores públicos. Y el artículo 49 expresamente dice que incurrirán en falta administrativa no grave aquellos que se alejen de la disciplina derivada de los códigos de ética referidos en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé expresamente que esos códigos deben de ser emitidos por los órganos internos de control. Es decir, ahí ya hay una competencia reglamentaria expresa prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en ese sentido, bueno, también finalmente este es un instrumento orientador. Cada municipio en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales pues ejercerá con responsabilidad la interpretación de los lineamientos de la ley general y determinará lo conducente, ¿no? Así. Muy bien. O sea, establecer una bueno, podría clarificarlo, claro, no es indispensable porque ya la competencia expresa está en la ley general, ¿no? Ya te dice, si ustedes creen que es necesario hacerlo para clarificarlo, para que internamente no haya dudas, pues claro que es válido. Lo entiendo. Sí.
Nada más que aquí no hay una contradicción. El 115 sí les da facultad reglamentaria, pero el 109 constitucional establece que la aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas se van a regir en términos de las leyes generales. El 109 en relación con el 73 de la Constitución Federal establece que esto se va a regir por unas leyes generales en los que se va a puntualizar la distribución de competencias entre los tres órganos de gobierno. Los municipios son un orden de gobierno. Y de alguna manera ya con eso, la competencia reglamentaria desde el punto de vista constitucional, bueno, no está en contradicción con la facultad prevista en el 115, ¿no? O sea, es una interpretación conforme. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Sí, por allá había alguien que había levantado la mano. Sí, le decimos que, bueno, los órganos internos sabemos las facultades que tenemos, pero también yo creo que se avalaría mejor pasar el código de ética para que lo avale los cabildos, ¿no? Y que se haga un análisis más a conciencia por si hay algo que podamos agregar, se haga con mayor perfección. Se podría generar a lo mejor un ejercicio donde se permita la intervención, el análisis, las aportaciones de los regidores, de los síndicos, del propio presidente municipal, pero lo relevante para que ese código de ética se ajuste al 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es que formalmente sea emitido por el órgano interno de control. Si no, entonces no se van a poder aplicar las sanciones administrativas como falta administrativa no grave en la hipótesis prevista del artículo 49 de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que le dábamos aquí en lectura. O sea, ustedes a lo mejor de manera previa de que el órgano interno de control avale como la instancia emisora de ese ordenamiento, pues podrían hacer ese tipo de ejercicio. Pero lo relevante es que sea formalmente emitido por el órgano interno de control. Así es, nada más yo lo comentaba para que de una manera pues más colegiada se tenga más perfección. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Adelante. Hay entidades que no cuentan con órgano interno de control y es el facultado, según la ley, para expedirlo. En este caso, ¿cómo se va a expedir el código? Sí, es una inquietud muy interesante. De hecho, nosotros sufrimos como entidad paraestatal, somos una entidad paraestatal nueva. Todavía no contamos con nuestras autoridades de órgano interno de control, se está trabajando en ello, ya tenemos nuestros proyectos de ordenamiento, pero falta esa formalidad, ¿no? Pues lo que se les recomendaría es que ustedes trabajen con instrumentos orientadores por lo pronto, ¿no? Ustedes tener sus códigos de ética que puedan orientar la actuación de los servidores públicos, pero van a ser instrumentos orientadores, hasta en tanto no tengan su órgano interno de control y cumplan con esa formalidad prevista en o exigida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Muy bien. Sí, de hecho ya lo tenemos publicado también. Muy bien. Como instrumento orientador, ya una vez que tengan su órgano, pues podrá convalidarlo y lo recomendable es que se genere una nueva publicación. Muy bien. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. El código de ética tipo como instrumento orientador, como les comentaba, el propósito es brindarles a ustedes una herramienta que facilite el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. Insisto, el código de ética, el código tipo, por sí mismo no es un instrumento obligatorio, es un instrumento orientador. Lo que es obligatorio son los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. Este código tipo contiene 26 artículos divididos en 6 capítulos, además de su régimen transitorio.
En su capítulo primero van a encontrar ustedes 4 artículos en los que se va a definir su naturaleza jurídica, atendiendo a todo esto que estuvimos platicando. Su naturaleza jurídica deriva del 16 de la Ley General y del 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El ámbito de aplicación, que se va a circunscribir a sus respectivos entes públicos. El objeto del propio código, que es orientar la actuación de los servidores públicos. El glosario. El artículo de glosario, para efectos de implementación de este código tipo, de aquellos entes que quieran hacer lo propio, pues va a ser un instrumento que va a facilitar hacerlo. Ustedes van a preguntar al maestro Vilchis, les va a mostrar el llenado de este código tipo, que es muy sencillo. Básicamente ustedes nada más van a tener que llenar el artículo de glosario, y a lo mejor 2 o 3 apartados más, y el código tipo ya va a estar armonizado, o mejor dicho, el código de ética que ustedes vayan a emitir ya va a estar ajustado al código tipo. En el capítulo segundo vamos a encontrar los principios rectores y directrices del servicio público. Se integra por 2 artículos. Los principios, como les comentaba hace un momento, se trata de los principios constitucionales y legales. Y por lo mismo los lineamientos pues no prevén la posibilidad que puedan ser ampliados. Son los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de los servidores públicos. Y además, en acatamiento de los propios lineamientos, se prevé o se mandata la difusión de las propias directrices establecidas en el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas relacionadas con la actuación de los servidores públicos. En el capítulo tercero ustedes van a encontrar los valores, que también son definidos en un catálogo pues como un mínimo estándar que se establece en los lineamientos. Son en total 8 valores previstos en los lineamientos. Y en el código, en los lineamientos del Sistema Nacional sí se establece expresamente la posibilidad de que cada órgano interno de control amplíe este catálogo. O sea, al menos tenemos que prever esos 8 valores, pero se pudieran prever más. En los principios no. Reglas de integridad. Las reglas de integridad es el apartado más amplio del código tipo, se compone por 14 artículos. Comienza por definir qué son las reglas de integridad, especificando en atención a los lineamientos del Sistema Nacional, que pues van a constituir razonamientos relacionados directamente con los valores y principios, razonamientos relacionados directamente con los valores y principios que permitan resolver dilemas éticos concretos, ¿sí? Entonces, por eso van a ver ustedes que ahí pues es de alguna manera un tanto casuística la redacción, porque finalmente debe de ser un instrumento que ante cierta situación al servidor público se le pueda orientar sobre la forma en que puede afrontar esa situación. Decíamos en cuanto a las reglas de integridad, bueno, en cuanto a la construcción que se hizo de las reglas de integridad en el código tipo, bueno, pues se tomó como referencia varios instrumentos, entre ellos destaca las reglas de integridad que con anterioridad había emitido el gobierno del Estado. Y aquí creo que también vale la pena hacer una aclaración. En el diagnóstico que realizamos, el único código de ética en el que intervino el órgano interno de control para su expedición fue el del gobierno del Estado. Entonces, formalmente, de alguna manera, ahí se subsanaba, ¿no? Por acuerdo del propio Contralor con el gobernador del Estado se emitió, ¿no? Intervino. Entonces, por consecuencia, pues se puede decir que se emitió por el órgano interno de control. Entonces, tomamos como referencia esas reglas de integridad, que comparadas con los lineamientos, desarrollaba 11 de las 13 que nos exigían los lineamientos. Entonces hicimos un ejercicio también de derecho comparado, considerando que en ese momento pues tampoco había muchos ejemplos que pudiéramos seguir. Encontramos, por ejemplo, el Código de Ética del Poder Judicial de Guanajuato, lo tomamos como referencia, las reglas de integridad de gobierno federal vigentes en aquel momento, que ya fueron abrogadas por acuerdo de la Secretaría de la Función Pública el pasado 5 de febrero. Pero bueno, con todo esto hicimos una construcción
de las reglas de integridad, pero también les hicimos algunos ajustes que ustedes se van a dar cuenta, van a dar una distinción a este código tipo. Por ejemplo, se evitan disposiciones que pudieran trastocar el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, específicamente tratándose del ejercicio de la abogacía. Y también, bueno, hicimos este ejercicio pues considerando que finalmente estos nuevos códigos de ética en atención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas pueden dar sustento a la aplicación de sanciones administrativas no graves, por faltas administrativas no graves. Por tanto, pues tenemos que hacer un esfuerzo porque evitemos disposiciones que puedan generar actuaciones arbitrarias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había una regla de actuación pública que establecía que como impedimento o como una regla de integridad, actuar como abogado, o sea, el servidor público estaba impedido para actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno y niveles de gobierno. Recordemos que estos ordenamientos pues, van a orientar la actuación de todos los servidores públicos. O sea, va a haber servidores públicos que no van a estar impedidos para litigar, ¿sí? Y es evidente que en el único caso en el que hay conflicto de intereses, pues es que litigues contra tu propio ente público, ¿sí? Por consecuencia, se sugirió este ajuste, actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil, administrativo, laboral o de cualquier índole que se promueva contra el ente público. Se considera que en términos del sistema electoral mexicano no existe restricción para la entrega de subsidios o apoyos, sino solo en relación a la propaganda gubernamental. En las reglas de integridad se establecía una hipótesis donde se refería que se debían de suspender la entrega de apoyos sociales durante un proceso electoral. Sin embargo, la normativa del sistema electoral mexicano pues no da sustento a esa prohibición. A lo que da sustento en términos del artículo 41 de la Constitución Federal es a suspender la propaganda gubernamental, ¿sí? Perdón. No cambia. Detalles técnicos, un momento, por favor. Entonces, este fue otro matiz que se está sugiriendo para evitar ese tipo de, o dar sustento a actuaciones que pudieran no tener justificación legal y constitucionalmente. ¿Sí? ¿Sí quieres? Ok. Sobre la necesidad de contar con dictamen de compatibilidad para desempeñar 2 o más puestos. Los dictámenes de compatibilidad con los que deben de contar los servidores públicos que quieran desempeñar 2 o más puestos en distintos entes públicos está normado en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el caso de Aguascalientes, pues para el estado de Aguascalientes. Entonces, lo que hicimos aquí fue simplemente especificar, clarificar que ese dictamen debía ser emitido de conformidad con esa ley, que dispone que aquel servidor público que pretenda realizar esta doble actividad, pues tiene que solicitar ese dictamen a la unidad administrativa del nuevo ente público en el que pretende elaborar. Este ente público debe de informárselo al ente público en el que ya trabaja y emitir un dictamen en el que se establezca la compatibilidad de horario, que no exista conflicto de intereses, que en cuanto a la ubicación de los lugares de empleo, pues exista la posibilidad de que se puedan trasladar adecuadamente y que conforme al tabulador derivado de la ley de remuneraciones, pues la percepción del servidor público no supere los topes. Regla de integridad de actuación pública. Su principal precedente es la modificación de las reglas de integridad de los servicios públicos del gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de septiembre del 2016, para dar cumplimiento al protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito gubernamental.
En este apartado, pues se hicieron matices para clarificar el contenido de las hipótesis que se contienen en esta regla de integridad. Aquí dice regla de actuación pública. Bueno, aquí está, es lo que les había platicado de la propaganda gubernamental. Aquí está cómo viene en los códigos de ética vigentes, emitidos por otros entes públicos. Si se fijan, proporcionar los subsidios o apoyos a programas gubernamentales en periodos restringidos por la actividad electoral. Y la sugerencia es que esta regla de integridad se dirija a clarificar que lo que se debe de suspender es la propaganda gubernamental. Seguimos con la regla de integridad de comportamiento digno. Se repite aquí, en consecuencia la regla de integridad de comportamiento digno se encamina específicamente a que los servidores públicos eviten acciones de hostigamiento sexual o acoso sexual, manteniendo para ello una actividad de respeto hacia las personas con las que se relacione con motivo de su función pública. Luego también encontramos que en estos códigos de ética ya vigentes, pues se repetían reglas de integridad en diferentes apartados. Entonces lo que hicimos fue simplificarlo, ¿no? No era necesario duplicar hipótesis, entonces se conserva solamente una hipótesis en cada uno de estos casos, que bueno, ya ustedes lo verán en el instrumento que se les va a entregar. Y estos fueron los ajustes, a grosso modo, que le hicimos a las reglas de integridad. En cuanto a los mecanismos de capacitación, en el código tipo ustedes van a encontrar 3 artículos. Los mecanismos de capacitación y difusión deben de encaminarse a propiciar el cumplimiento de los códigos de ética, pero además los lineamientos ordenan expresamente, los lineamientos del Sistema Nacional establecen que esas capacitaciones deben también dirigirse al razonamiento sobre la aplicación de los principios y valores previstos en los códigos de ética para resolver dilemas éticos, ¿sí? Entonces no nada más se trata de capacitaciones en las que se repase el contenido de estas disposiciones normativas, sino también tienen que ser ejercicios de razonamiento de cómo deben de intervenir esos principios y valores para resolver dilemas éticos. Los mecanismos de difusión que ordenan los lineamientos y que se reflejan en el código tipo es el periódico oficial del Estado, la página de internet de cada ente público, ejemplares impresos o archivo electrónico que deben de entregarse a todos los servidores públicos de sus respectivos entes públicos. Y en cuanto a los órganos de sanción y vigilancia, es un apartado que se agrega al código tipo. En este se especifica que en atención a los lineamientos, cada ente público determinará si se crea su comité de ética, en cuyo caso corresponde al propio órgano interno de control regular su actuación, y eso también lo mandatan los lineamientos. Y en el caso de la instancia sancionadora, como ya hemos dicho, pues correspondería al órgano interno de control. Y miren, nada más para que esto quede asentado en actas, dirían por ahí. En la disposición segunda de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción señala: como órganos encargados para fomentar y vigilar el cumplimiento de los códigos de ética y de conducta, los entes públicos podrán integrar comités de ética o figuras análogas, para lo cual las secretarías o los órganos internos de control regularán su integración, organización, atribuciones y funcionamiento. ¿Sí? Entonces, una vez más, otra atribución reglamentaria para los órganos internos de control. En el código de ética tipo se hace la anotación de que el órgano interno de control de que se trate, en caso de estimarlo conveniente, puede incluir en el propio código de ética la regulación de los comités de ética, ¿sí? Digo, atendiendo a que finalmente tienen competencia para las dos cosas. Valdría la pena evitar dispersión normativa
y en el mismo código de ética ustedes agregar un capítulo en el que se reglamente el funcionamiento de sus comités de ética. Y en el régimen transitorio se establece que su vigencia va a ser al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. ¿Y por qué al día siguiente? Porque finalmente es una disposición que puede dar sustento a la aplicación de sanciones como faltas administrativas no graves. No estamos hablando de un ordenamiento orientador o de naturaleza interna que pueda iniciar su vigencia al momento de su aprobación, no. Por esa situación que expresamente prevé la ley general, pues lo adecuado es que tenga esa difusión oficial en el periódico oficial y que de ahí derive su inicio de vigencia. Y en el propio régimen transitorio se sugiere que establezcan un plazo para la emisión de sus códigos de conducta. Se está sugiriendo, que yo creo que es un plazo muy bondadoso, el plazo de 180 días. Ustedes podrán modularlo de preferencia para abajo para cumplir también con esa obligación. Y bueno, para clarificar esta parte de la presentación, la disposición 11ª del lineamiento señala que para la aplicación de los códigos de ética, cada ente público, previa aprobación de su respectivo órgano interno de control, emitirá un código de conducta en el que se especificará de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores, reglas de integridad. Y aquí hay una diferencia importante en cuanto al trámite relacionado con la expedición de los códigos de ética y los códigos de conducta, que ya yo creo que van a verlo más puntualmente nuestros especialistas en el panel. Pero si se fijan aquí señala que el ente público lo emite previa aprobación del órgano interno de control. Esto da pauta incluso para igual, si ustedes desean dar cumplimiento a su reglamentación interna para la emisión de normatividad, pues sí pueda ser emitido por las instancias que tradicionalmente establecen sus disposiciones internas, ¿no? Pero debe de ir avalado previamente por el órgano interno de control. Esto no nos debe de confundir. El código de ética se emite por los órganos internos de control. El código de conducta tiene este matiz de trámite, ¿no? Pudiera ser nada más avalado por el órgano interno de control y luego cumplir con alguna otra formalidad que ustedes o su normatividad estime pertinente. Bueno, ahí hay un error. Se sugieren 180 días naturales para que emitan sus códigos de conducta y pues hasta aquí sería la descripción concreta del contenido. Adelante. Una pregunta, para las UPDs, la publicitación de los códigos sería a través de las juntas de gobierno, no directamente a través de los órganos internos. ¿Así se convalidaría la facultad reglamentaria para que sea como lo hicieron en gobierno del Estado? O sea, lo saca la Contraloría y lo publicita gobierno del Estado a través del diario oficial. Mira, bueno, es que ahí vale la pena reflexionar. El que emite es la instancia que determina el contenido final del ordenamiento de que se trate, ¿no? En este caso, si estamos hablando de que los órganos internos de control emiten, ellos deben de ser los facultados para determinar el contenido final del código de ética, ¿sí? Y como en términos del 16 ustedes son facultados para emitirlos, y en términos de los lineamientos del Sistema Nacional deben de publicarse en el periódico oficial, ustedes mismos tienen que mandarlo publicar sin pasar una fase. Podrían comunicarlo a los órganos internos, a las juntas de gobierno, comunicar que en ejercicio de sus atribuciones se emitió el código de ética y que por tanto ustedes mismos lo mandaron publicar, ¿sí? Okay. Gracias. Sí, gracias. La primera, ¿qué escuela ética están utilizando para definir cómo tienen que actuar los servidores públicos? A ver, es que no te escuché. Hola, la primera pregunta es, ¿qué escuela ética están utilizando para definir el actuar del servidor público? Porque si me están diciendo que les van a poner prácticamente la casuística de cómo van a estar haciendo su actuación, entonces, ¿qué escuela ética están utilizando?
En realidad, el contenido del código tipo toma como referencia otros instrumentos normativos. No se hace un ejercicio de ese tipo de dialéctica o de escuelas académicas, sino que toma como referencia lo que el derecho positivo nos refiere como los principios y valores que deben de regir el actuar del servidor público. O sea, básicamente lo que me está diciendo es un código abstracto jurídico, ni siquiera tiene un contenido, pero me está diciendo que está definiendo valores, principios, integridades. Valores y principios que no están definidos en sí mismo por el código, ya están definidos en el orden constitucional y legal. ¿Sí? Y la utilidad de los códigos de ética es impulsar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales y legales. No está a discusión, ya es un mandato legal y constitucional. Sí, pero tiene que tener una definición ética, porque si no lo que le está diciendo es, pues, según yo entiendo esto y el de enfrente va a entender lo mismo, si no les pone claro cuál es este lineamiento. Pues no, porque la Constitución ya lo dice, no es que lo entendamos tú o lo entienda yo. Es que la Constitución y la ley ya lo mandata. Entonces, esto más bien es un instrumento que debe clarificar ese cumplimiento, no entrar a discusiones filosóficas, sino a clarificar que por mandato constitucional y legal el servidor público debe de apegarse a esos estándares de conducta. Ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Estaremos por aquí. Si existiera alguna otra duda, con gusto pues intentaríamos disiparla. Y finalmente pues les vamos a hacer entrega de un código QR para que ustedes puedan descargar la versión editable y la versión lectura de este código para facilitar su implementación. Independientemente de que ya hace varias semanas se les notificó oficialmente en sus respectivos entes públicos, bueno, esto ya abona la difusión de este instrumento. Muchísimas gracias a todos.